Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Es para nosotros un gusto el poder estar con ustedes hoy en esta tarde. Desafortunadamente comenzamos un poquito más, algunos minutos más tarde porque tuvimos problemas con el internet, pero gracias al Señor pues, nos permite estar ahorita ya aquí con ustedes. Hoy queremos agradecer a nuestro Dios por la salud que nos brinda, queremos agradecerle a nuestro Dios porque hoy es un día maravilloso. Bueno, todos los días son maravillosos, pero hoy recordamos, conmemoramos un día especial para todas las mamás, aunque siempre decimos que todos los días son especiales para las mamás, pero de acuerdo a nuestra cultura hemos elegido o se ha elegido este día como conmemorativo para el Día de las Mamás y queremos felicitar a cada una de las mamás, hermanas, amigas que nos están viendo hoy en este momento. Queremos compartir hoy con ustedes acerca de la palabra de nuestro Dios, queremos compartir la palabra de nuestro Dios más bien. Hoy en este día tan especial, queremos compartir lo relacionado con los hijos. Los padres, los varones, desafortunadamente muchas veces queremos eludir la responsabilidad de los hijos y delegamos esta responsabilidad con las mamás, con nuestras esposas. Y pues cada uno debe tomar su rol, su papel, pero siendo muy honestos, la mayoría de nosotros optamos por prácticamente desligarnos de la responsabilidad de los hijos y solamente pensamos que con proveer en lo económico ya con eso es suficiente. Y a veces nos preguntamos por qué el Día de la Mamá es más conmemorado, es más festejado que el Día del Papá. Pues esa es la razón principal. Nosotros los papás hemos tenido la culpa de todo esto. Hoy quiero compartir nuestro tema, es endeudados con los hijos. Estamos endeudados con los hijos, tanto los padres como las madres. Y quizás vamos a decir hoy debería ser un tema más especial para las mamás, pero ese tema yo quiero compartirlo tanto para las mamás, para los papás, ver en qué áreas estamos fallando o hemos descuidado, y también para los hijos, para que valoren un poquito el trabajo que la mamá hace o que el papá realiza, y también para que le piensen para en un futuro cuando lleguen a ser padres, porque ahorita desafortunadamente el índice de embarazos no deseados se ha disparado de una manera espantosa, terrible. Y entonces esto puede ayudarnos a razonar un poquito acerca del asunto de ser padre. El asunto de ser padre, el asunto de ser madre no es fácil. El asunto de ser padre o ser madre realmente es una deuda que estamos adquiriendo con los hijos. Ahorita las influencias más grandes que se tienen o que nuestros hijos tienen son la televisión, la música y la internet. Es por eso que se adoptan el vocabulario, las ideas, los sueños, la forma de actuar de lo que vemos en la tele, lo que escuchamos en la radio, lo que se ve en la internet, especialmente en las redes sociales. Todas estas cosas pueden constituir una ayuda o una amenaza para nuestra familia. Yo le hago la pregunta, ¿sabe usted qué programas ven sus hijos? ¿Los supervisa? ¿Pone atención a qué tipo de música están escuchando? ¿Usted sabe quiénes son sus amigos? ¿Usted sabe a qué horas duermen sus hijos? Porque pues nosotros damos por hecho que al acostarse ya se van a dormir, pero a veces están ahí los hijos hasta medianoche o a veces hasta las 2, 3 de la mañana con las redes sociales, con la internet, viendo videos, etcétera. ¿Sabe usted lo que están viendo sus hijos? Y a veces estamos tan ocupados que lo que hacemos es, a ver, hijo, ponte a ver la tele. O hija, ponte a ver YouTube o ponte a ver ahí el Facebook. Y ahorita quienes están educando a nuestros hijos son estas cosas, sobre todo actualmente la internet. Ahorita que estamos en la época de cuarentena, ahorita se escucha mucho la frase, bueno, como no tenemos nada que hacer en casa,
Ahora, ¿usted cree que realmente no hay mucho que hacer en casa con los hijos? ¿O aún con nosotros como padres? Hay muchas cosas que podemos hacer con los hijos, hay muchas cosas que podemos hacer nosotros los padres. Yo le invito por favor a que si tiene usted su Biblia, la abra ahí en el libro de los Proverbios. El sabio Salomón, el hombre más sabio de todos los tiempos, pues posiblemente el hombre más sabio que haya existido. Él en sus escritos, en el capítulo 26, versículo 3, es una porción también muy conocida, que tiene muchas vertientes, hay muchas cosas que podemos aprender sobre esta porción. El libro de Proverbios capítulo 26, el versículo Proverbios capítulo 23, perdón, versículo 6. Proverbios 23, 6, perdón, discúlpeme, me equivoqué. Va a decir qué error estoy cometiendo. En el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Proverbios 22, 6. Discúlpeme, estoy teniendo ahorita problemas con mi memoria. No es una excusa, simplemente quiero explicarle. Estoy teniendo un poquito de problemas con mi memoria. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Nuevamente se lo voy a leer, dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El tener un hijo es una responsabilidad muy grande. El tener un hijo es realmente un camino tan largo, es toda una vida que estamos invirtiendo con nuestros hijos. Al tener un hijo estamos adquiriendo una responsabilidad tan grande y una deuda tan grande. Nos endeudamos con nuestros hijos. Y hoy quiero compartirle algunas cosas en las cuales estamos endeudados con nuestros hijos. Nos endeudamos con nuestros hijos cuando tenemos ya a nuestros pequeñitos en nuestros brazos. Y los empezamos a ver ahí tan contentos, estamos tan contentos. Y empezamos ahí a verlos y empezamos a sacarle el parecido, que los ojos que el papá, o la nariz de la mamá, o que el cabello del abuelo, etc. Pero estamos adquiriendo una deuda tan grande. Y una de las deudas, la primera que quiero compartirle es que estamos endeudados con nuestros hijos para proveerles. Los padres, las madres, nos endeudamos con nuestros hijos para proveerles, tanto en lo económico, en lo espiritual y en lo intelectual. En el libro de 2 Corintios capítulo 12, versículo 14, el apóstol Pablo nos dice que los padres debemos proveer para los hijos y no los hijos para los padres. Estamos en una cultura en la cual se utiliza mucho la frase, este hijo es el que nos va a sacar de pobres. Vemos a los hijos como una inversión. Ya cuando los hijos crecen, pensamos los padres, bueno, ya invertí dinero en mi hijo, ahora es tiempo de que él me mantenga. Pero no es así. Los padres estamos obligados a mantener a los hijos y a proveerles. Una provisión en el alimento material, por eso tenemos que trabajar duro, tenemos que ser responsables en nuestros trabajos, tenemos que ser responsables en las cosas que tenemos que realizar para traer el pan de cada día a nuestros hijos.
Sin embargo, también en lo espiritual estamos obligados a proveer para nuestros hijos. El Señor Jesús en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 4 dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, no solamente se trata de ver a los hijos como, discúlpeme la expresión, pero como algún animalito al cual solamente traerle su alimento y va a comer y se acabó. No, tenemos que proveerle también para su asunto espiritual, su crecimiento espiritual. Dios nos hizo cuerpo, alma y espíritu. Así es que hay que proveerles su alimento, hay que proveerles su alimento espiritual, hay que proveerles su alimento intelectual. Es por eso que nosotros también tenemos la obligación de proveerles a nuestros hijos libros que puedan ayudarles en su crecimiento. Desafortunadamente también en nuestra cultura mexicana no nos gusta leer, somos uno de los países que menos lee en el mundo. Y está la famosa frase, no, es que a mí no me gusta leer. Ahora, yo le pregunto, padre de familia o madre de familia, si a nosotros no nos gusta leer, ¿usted cree que a los hijos les va a gustar también? Ahora, si nos escuchan decir esta frase, no, es que a mí no me gusta leer, porque a veces la decimos hasta, hay gente que hasta se ufana, no, es que a mí no me gusta leer. ¿Usted cree que si los hijos nos escuchan decir esto, a ellos les va a gustar leer? Pues claro que no, claro que no. Ellos afortunadamente o desafortunadamente aprenden más por lo que ven de nosotros que por lo que les decimos. Entonces, nuestra responsabilidad, estamos endeudados con nuestros hijos en proveerles en su alimento físico, su alimento intelectual y su alimento espiritual. Y el alimento espiritual tiene que ver con la palabra, como acabamos de mencionar. También en el proverbio que acabamos de leer, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. Instruye al niño en su camino. La palabra o el verbo instruir habla de dar instrucciones. ¿Qué son instrucciones? Fíjese que cuando compramos algún aparato o algún artefacto para la casa, viene con su instructivo. ¿Qué es el instructivo? El instructivo es un manualito en el cual nos dice cómo vamos a armar el aparato, cómo funciona, cuando hay problemas, qué debemos hacer. Algo que la mayoría de nosotros no hacemos tampoco. Inmediatamente compramos un aparato, no se diga una televisión, un DVD, una computadora, un teléfono, etc. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Lo abrimos y lo quitamos el empaque y conectamos y prendemos y ahí andamos. Y cuando salen problemas y no sabemos manejarlo, ahí sí entonces andamos como locos buscando el instructivo, a ver cómo resolver el problema, cuando debería ser al revés. La primera cosa que tenemos que hacer es leer las instrucciones. En algunos países, por ejemplo en Europa, en Japón, en Corea, la primera cosa que hace la gente al comprar un aparato es empezar a leer las instrucciones y después conectan el aparato y lo prenden. Los mexicanos desafortunadamente hacemos lo contrario. Muy bien, la palabra instruir tiene que ver con dar instrucciones, un instructivo. A los hijos tenemos que darles instrucciones sobre la vida, de cómo vivir correctamente, cómo usar correctamente la vida. Es enseñarles las reglas del juego de la vida. Es enseñarles que esta vida es dura. Todo deporte, todo juego tiene sus reglas. Y hasta quizás le va a dar risa, pero hasta para jugar a las canicas hay reglas. Para jugar hasta la matatena, los que saben qué es la matatena, hay reglas. Para jugar a la lotería hay reglas. Para jugar a béisbol, fútbol, básquetbol, hay reglas. La vida tiene sus reglas. Y en el hogar debe haber reglas. En todo lugar hay reglas. En el hogar debe haber reglas. Y a los hijos tenemos que enseñarles que las reglas se tienen que seguir.
porque si no, tarde o temprano, esta vida les va a cobrar esas reglas. Cuando no se siguen las reglas en algún deporte, hay sanciones, hay castigos. Por eso hay en el, no sé, voy a mencionarle el deporte más común aquí en México, en el fútbol, cuando se mete una mano, alguien mete la mano al balón, se está cometiendo una infracción al reglamento, a las instrucciones. Se tiene que cobrar. Así la vida, hermanos y amigos, tiene sus reglas. Y hay que enseñarle a los hijos que esta vida tiene reglas. Y que si no las acatan tarde o temprano, desafortunadamente, pagarán las consecuencias. Pero también tenemos que enseñarles que si siguen las reglas de esta vida, van a tener beneficios, van a tener recompensas. Entonces, estamos obligados con nuestros hijos, estamos endeudados en proveerles. Estamos obligados, estamos endeudados con nuestros hijos en instruirles, en darles las instrucciones para esta vida. Yo le quiero hacer esta pregunta y no se lo deseo, tampoco. Pero ¿qué pasaría si usted, como padre o como madre, perdiera la vida? ¿Sus hijos estarían capacitados para enfrentar la vida solitos? ¿Están capacitados? A veces pensamos, bueno, los va a recoger un tío, el abuelo, el familiar X. Pues sí, es muy probable que alguien los vaya a recoger. Pero si no les enseñamos, si no les instruimos, van a tener muchos problemas, graves problemas. Hay niños que se han quedado solitos desde muy pequeños y han rodado de hogar en hogar y en hogar y en hogar, uno tras otro y tras otro. Y desafortunadamente sufrieron bastante. Algunos fueron instruidos por sus padres. Qué bueno que sus padres les enseñaron desde pequeños algunas cosas para saberse defender, pero algunos no. ¿Sus hijos están capacitados para enfrentar la vida solos? O si por alguna razón en otra ciudad. A veces seguro la vida da muchas vueltas. Tenemos que instruir a nuestros hijos. Por eso dice, instruye al niño en su camino. Dale las instrucciones sobre esta vida. Pero también habla acerca de la educación. Darles una educación. En nuestra Constitución mexicana establece que la educación es gratuita. ¿Y sabe qué? Tiene razón. La educación es gratuita. Porque la educación verdadera se da en casa. La educación se da en casa. En la escuela se aprenden conocimientos. En la educación es enseñarles cómo comportarse, cómo respetar, hacerse respetar y también qué camino van a seguir. Me gustó mucho una frase, se la voy a compartir, una frase que el señor José Mujica, expresidente de Uruguay, dijo. Él dijo, en la casa se aprende a saludar, a dar las gracias, a ser limpio, ser honesto, ser puntual, algo que a los mexicanos nos falla mucho, ser correcto, hablar bien, no decir groserías, respetar a los semejantes, ser solidarios, comer con la boca cerrada, no robar, no mentir, cuidar la propiedad y la propiedad ajena, ser organizado. Eso se aprende en casa, dijo él. Y agregó, en la escuela se aprende matemáticas, castellano, ciencias, estudios sociales, inglés, geometría y se refuerzan los valores que los padres y madres han inculcado a los hijos. Aquí en México tenemos la idea de que mandamos a los hijos a la escuela a que los eduquen y no es así. La educación es en casa. La educación verdadera es en casa. En la escuela solamente van a aprender, como dijo este señor, bien lo dijo, matemáticas, español, ciencias sociales, naturales o como guste llamarle, biología, química, etc. La verdadera educación se da en casa. ¿Sabe usted por qué tenemos que poner en nuestras casas protecciones? En las ventanas, en las puertas.
¿Por qué tenemos que poner bardas? ¿Por qué poner cerraduras o un montón de cerraduras? Porque desafortunadamente vivimos en una cultura donde no se respeta, donde hay poco respeto a la propiedad ajena. Tenemos que cerrar nuestras puertas, cerrar todo, porque alguien se va a meter a robar a nuestra casa. Porque si esto de la educación se enseñara, no habría necesidad. Entonces, tenemos que enseñar a nuestros hijos, tenemos que educarlos, tenemos que enseñarles valores, tenemos que enseñarles a ser responsables, tenemos que enseñarlos a respetar y a hacerse respetar. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser puntuales. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a hablar bien. Porque a veces salimos con la dichosa frase, pero me entendiste, ¿no? Decimos una cosa, una frase mal y alguien nos corrige, pero me entendiste, ¿no? Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a hablar bien. Entonces, estamos obligados a educarlos. La educación verdadera se da en casa. Por eso ya cuando sean grandes no hay necesidad de reprenderles, porque ya desde pequeños se les enseñó. Entonces estamos comprometidos, estamos endeudados, les repito, a proveer, a instruirlos, a educarlos. Y algo que no nos gusta o no nos va a gustar nunca, sobre todo le digo a los mexicanos, y desafortunadamente en las iglesias se está colando mucho esto, la disciplina, a disciplinarlos. Dice en la carta a los Hebreos capítulo 12 y en el versículo 11, Hebreos capítulo 12 y en el versículo 11, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En el presente, ninguna disciplina parece buena, es lo que está diciéndonos el escritor a los Hebreos. En este momento la disciplina no nos gusta, no nos gusta que nos disciplinen, pero conforme pasa el tiempo y vemos la vida y nos enfrentamos a los problemas de la vida y sorteamos todas las cosas que se nos oponen, entendemos el valor de la disciplina. Cuando éramos niños, los que tuvimos la fortuna de que nuestro padre nos enseñara algunas cosas, quizás de la manera un poco equivocada, pero nos enseñaron varias cosas. Ahora vemos que tenían razón. Desafortunadamente hay jóvenes, por ejemplo, muchachos, que no saben ni cambiar un tanque de gas, no saben ni cambiar un foco siquiera. ¿Por qué? Porque no los disciplinaron, no les enseñaron correctamente. La palabra disciplina, así a grandes rasgos, dice o quiere decir instruir en una disciplina. Es darle las instrucciones. Disciplinar es instruir en una disciplina. Nuestro problema es que somos tan indisciplinados. Hacemos las cosas que queremos. Hacemos las cosas cuando queremos. Y no hacemos las cosas que debemos y cuando debemos. Es decir, nos guiamos más por las ganas. Hoy no tengo ganas, mañana sí. Hoy no, mañana sí. Hacemos las cosas que nos gustan y no las cosas que debemos hacer. A veces los padres, para escudarnos o disculpar a nuestros hijos, oye, ¿por qué tu hijo reprobó matemáticas? Es que no le gustan, es que no le entran. ¿Por qué tu hijo se salió de la escuela? Es que ahí dan inglés y no, a él inglés no le entra. No se trata de que se le entre o no, el asunto es que no quiso. Y nosotros como padres muchas veces no quisimos disciplinarles en ese aspecto. Cuando hace rato mencionábamos acerca de la instrucción, la disciplina implica también aplicar reglamentos, implica amonestación. En todo deporte, le dije hace un rato,
Cuando se rompen las reglas, se castiga. Cuando un jugador en el fútbol comete una falta muy grave, le sacan una tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla, amonestado. ¿Qué están diciéndole? A la otra, te vas del juego. En nuestra casa, hermanos, amigos, tenemos que enseñarle a los hijos disciplina. Todo tiene límites. Hay que ponerles a los hijos límites. Y tenemos que obligarlos a hacer cosas, aunque no les gusten, si son beneficio para ellos en un futuro. Quizás en este momento no lo van a entender. Quizás ahorita les va a molestar, a lo mejor hasta nos van a maldecir en algunos casos. No es correcto, pero hay hijos que maldicen a los padres. Pero con el paso del tiempo se dan cuenta. Estas famosas frases, ay, si le hubiera hecho caso a mi mamá, ay, si le hubiera hecho caso a mi papá, cuánta razón tenía el viejo, sale por ahí un comercial. Ay, cuánta razón tenía mi mamita que está en el cielo. Tenemos que entender que los hijos, si los amamos realmente, debemos disciplinarlos. El mismo escritor a los Hebreos dice que el padre o la madre que realmente ama a su hijo, lo disciplina. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y luego menciona también en el versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Fíjense qué palabras tan fuertes dice Dios a través de la Biblia. El padre que ama a sus hijos los disciplina. El padre que no ama a sus hijos, o el padre que no disciplina a sus hijos realmente, no los ama. La madre que no disciplina a sus hijos, no los ama realmente. Dice, es como si fueran sus bastardos. Se oye fuerte. La palabra de Dios a veces es dura, por eso dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. A veces nos va a doler, pero el verdadero padre que ama a sus hijos los va a disciplinar. La madre que ama a su hijo lo va a disciplinar. Qué triste es ver que la madre le esconde al padre lo que su hijo hace. Y sale, no digas nada, le dice a los demás. No vayan a decir que Juanito hizo tal cosa, porque al que le diga a su papá, yo también le voy a decir. Y las madres le tapan, le solapan a los hijos las cosas malas que hacen. ¿Conoce usted a muchachos y a muchachas que han estado en 3, 4, 5 escuelas y no terminan ninguna? Conocimos mi esposo y yo a una hermana en Cristo, que ella estuvo en varias escuelas, entró a varias carreras universitarias y no terminó ninguna. Primero que porque no era lo suyo, que porque no era su talento y que porque no era lo que ella esperaba. Estuvo de escuela en escuela y jamás terminó ninguna. Cuando yo era joven, no hace mucho que era joven, en la iglesia bautista Getsemaní, iba en aquel tiempo un muchacho que estuvo en un montón de escuelas preparatorias. En la técnica fulana, en la prepa fulana, en varias estuvo. Y jamás terminó. Y ya la verdad no supe qué fue de él, pero en ninguna preparatoria terminó. Es triste esta situación. ¿Y todo por qué? Por falta de disciplina. Hermanos, amigos, estamos endeudados con nuestros hijos a disciplinarlos. Si usted los ama realmente, va a disciplinarlos. Va a llamarle la atención. Es por su bien. No les tape, no les solape. Póngale reglas, póngales límites. Estamos obligados con nuestros hijos a disciplinarlos. Pero también estamos obligados a criarlos. Mire, busque por favor en la carta a los Efesios. Sí vamos a leerlos. Efesios capítulo 6 y en el versículo 4. El escritor Pablo
Dios a través del apóstol Pablo, en el capítulo 6 nos da una serie de consejos acerca del hogar, nos da a los esposos consejos para con las esposas, a las esposas les da consejos para con los esposos, pero también a nosotros como padres nos da algunos consejos acerca de los hijos. En el capítulo 6 de Efesios, en el versículo 4, fíjese lo que dice. Dice, y vosotros padres, o sea, papá y mamá, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dice que no debemos provocar a nuestros hijos. ¿Cuántos padres habemos que provocamos a nuestros hijos? Nos burlamos de ellos, los hacemos quedar en ridículo frente a los amigos, queremos lucirnos frente a los amigos, los hacemos quedar mal. Ahora, llamarle la atención en algunos momentos a veces es necesario, en frente a los amigos, a veces sí es necesario, pero hay que a veces esperar el momento propicio para llamarle la atención. Pero habla también acerca de criarlos. Criarlos. La palabra criar tiene que ver con nutrirlos. Nutrición. Darles el alimento correcto. ¿Cuántos padres y madres malnutren a sus hijos? En la mañana, en lugar de darles un buen almuerzo, nomás darles unas galletillas y ya, ¿verdad? Algunos fueron criados así, fuimos criados así, ¿verdad? Madres que no alimentan bien a sus hijos. Hermanos, tenemos que nutrir a nuestros hijos. Pero aquí no habla solamente de nutrición física. Habla de nutrirlos para soportar las enfermedades emocionales y espirituales. Nutrirlos para soportar los problemas. Que estén fuertes para cuando vengan sus problemas. Es triste también y alarmante el número de jóvenes que se están suicidando. Hace algunas semanas estaba viendo que en Saltillo estaba creciendo alarmantemente el número de jóvenes que se estaban quitando la vida. Y eso no solamente es en Saltillo. Sabemos que en todo el país está sucediendo esto. Y no solamente en nuestro México lindo y querido, sino en muchos países. Están nuestros hijos sufriendo heridas emocionales muy fuertes. El ver que sus padres se pelean, el ver matrimonios rotos, el estarse metiendo en el asunto de drogas. Algunos le echan la culpa a la gente que vende drogas. Es que está envenenando a mi hijo. No estoy de acuerdo con la venta de drogas. No estoy disculpando a la gente que vende drogas. Pero la gente que vende drogas lo hace porque hay quien la compra. La compra por su propia decisión. Es decir, si realmente quisiéramos combatir la venta de droga, deberíamos combatir la compra de la droga realmente. Y muchos muchachos están cayendo en esto porque no están bien nutridos, no están bien fortalecidos. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos que desafortunadamente van a sufrir. En esta vida se sufren desamores, se sufre en el trabajo, se sufre en la escuela. En el trabajo pues a veces nos va a tocar un jefe muy duro, muy drástico, y a veces nos va a tocar un jefe tan drástico que vamos a andar brincando de trabajo en trabajo, porque ya nomás, es que el jefe me regañó. Bueno, por algo nos regañó. Algo debimos haber hecho para habernos regañado. Pero también hay muchos muchachos que están de trabajo en trabajo en trabajo en trabajo. Yo no sé si usted ha visto, pero hay muchos artículos
Ya están saliendo muchos artículos de cómo tratar con los millennials, que le llaman, los jóvenes actuales, porque muchas empresas ya no hayan qué hacer con ellos, porque no están capacitados algunos andan de trabajo en trabajo, pero muchos de ellos porque no han sido o no fueron nutridos correctamente, no fueron criados correctamente. No nos gusta la idea de que nuestros hijos van a sufrir, no nos gusta, pero tenemos que ser conscientes y honestos. Nuestros hijos van a sufrir y no podemos protegerlos de todos los sufrimientos. Les va a tocar un supervisor, un jefe duro, les va a tocar un maestro muy duro. Un compañero de mi hijo en Tlaxcala se salió de la escuela simplemente porque el maestro lo regañó, ya no quiso ir al Cebetis. No, es que él quería ser, decía siempre que quería ser DJ. Y su mamá, en lugar de obligarlo, lo apoyó. No, no, sí, hijo, no, ya no vayas. El maestro te regañó, sí, ay, qué maestro tan malo. Y la mamá, en lugar de obligarlo o de criarlo, pues hijo, por algo te lo ha de haber dicho, ¿no? Desafortunadamente este muchacho a los pocos meses ya estaba viviendo con una muchacha de unos 17 años, 18 años, muy joven, demasiado joven, prematuramente ya estaba esperando un hijo. Todo porque su mamá y su papá no supieron criarlo, fortalecerlo, decirle, pues hijo, va a haber momentos muy difíciles en tu vida, tienes que estar preparado para enfrentar la vida. Entonces, tenemos que enseñarle a nuestros hijos la crianza, criarlos correctamente. Y también, algo que va a decir que, hermano, eso es lógico, estamos obligados a amarlos. Va a decir, hermano, eso como que, pues obra, yo amo mucho a mi hijo. ¿De veras lo ama? ¿De veras ama a su hijo? ¿Ama a su hija? Que bueno, le felicito. A veces amamos a nuestros hijos, o más bien amamos a nuestros hijos, pero a veces exageramos en el amor a los hijos. Los sobreprotegemos. Queremos protegerlos, como le dije hace un rato, de lo malo que va a venir. Los sobreprotegemos. Pensamos, no, es que mi hijo no va a sufrir lo que yo sufrí. No, es que mi hijo no va a padecer lo que yo padecí. No, es que mi hijo no debe batallar nada. Si usted le pone las cosas tan fáciles a su hijo, desafortunadamente la vida le va a poner las cosas muy difíciles y se le van a hacer más difíciles todavía a él. Amar a los hijos es reconocer sus puntos fuertes y sus puntos débiles. A veces decimos, no, es que yo conozco a mi hijo. Pues sí, lo conocemos, pero ¿conoce sus fallas? ¿Conoce sus errores? Ahora, el amarlo significa reconocer sus fallas, reconocer sus errores y ayudarle a fortalecer esas áreas. Que si mi hijo es flojo para levantarse, pues ni modo, tengo que ayudarlo a levantarse temprano. ¿Por qué? Porque un día, si es varón, sobre todo si es varón, va a tener que levantarse temprano a trabajar. Tenemos que enseñarle a ser responsable, a levantarse temprano. Tenemos que enseñarle a ser puntual en el trabajo. Tenemos que enseñarle a ser puntual con el Señor también. Que si a mi hijo no le gusta leer, pues ni modo. Hay que obligarlo a leer. Que a mi hijo no le gusta el inglés, pues póngalo. Si lo ama realmente, póngalo. Que no le gusta matemática, oblíguelo. Es triste, pero hay muchachos ahorita de preparatoria que ni siquiera las tablas conocen. Pero a veces la culpa la tenemos los padres porque no queremos invertir tiempo en ellos. ¿Los ama realmente? Tenemos que obligarlos en muchas ocasiones. Hermanos, amigos, ¿sus hijos son perfectos? Los míos no. Yo tengo una hija y tengo un hijo. No son perfectos. No son perfectos. Tienen sus errores. Pero ¿cómo reaccionamos cuando alguien nos da una queja de nuestros hijos? ¿Cómo reaccionamos?
Cuando alguien viene y se acerca y mira, yo quiero comentarte esto acerca de tu hijo, ¿cómo reacciona? Inmediatamente sacamos las uñas y queremos defender a nuestro. ¿Y a poco tu hijo qué? ¿Y a poco tú? Empezamos a atacar a la otra persona o nos enojamos con la otra persona. Si yo le preguntara ahorita, ¿cuáles son las fallas de su hijo? ¿Qué me respondería? ¿Puede enumerar 3 fallas de sus hijos? Porque nuestros hijos son diferentes. Alguien dijo que los hijos son como las manos, los dedos de la mano. Todos son diferentes. Y todos reaccionan de manera diferente. Todos tienen sus fallas diferentes. Todos tienen sus habilidades diferentes. O bien las fallas que nuestros hijos tengan, si los amamos, ¿a qué fortalecer esas fallas que ellos tienen? Que puedan superarlas en un momento dado. Y las habilidades que tienen, que las puedan desarrollar mucho más todavía. Que nuestros hijos no sean del montón. Si ama a sus hijos, que sus hijos sean de excelencia. Exíjales a sus hijos la excelencia. Cuando escucho a un padre que le dice a su hijo, no, nada más con que saques un 7 o un 8, ya con eso, no te esfuerces más. Digo, qué triste que ese padre o esa madre no está enseñándole a su hijo a sacar todo el potencial que tiene. Y eso sí, cuando el maestro nos llama, híjole, pobre maestro. En nuestro tiempo, cuando andábamos en la escuela, era al revés, que no queríamos que los maestros le hablaran a nuestro papá o a nuestra mamá porque nos iba a ir como en feria, como coloquialmente decimos. Hoy es al revés. Hoy quienes tienen miedo son los maestros, porque va a venir el papá o la mamá como fiera a defender a su hijo. Va a venir a defender y a echársele encima al maestro, y el maestro con miedo de que lo vayan a denunciar y a poner una demanda y a acusarlo ante la Secretaría de Educación. Y al maestro a veces, con tal de no meterse en problemas, pues, ay, que se la lleve el niño ¿verdad? Y a veces tienen razón. Dicen que al cabo no es mi hijo. Porque a los verdaderos padres no les importa muchas veces. Tenemos que amar a nuestros hijos. Analice las virtudes de sus hijos. Analicemos las fallas de nuestros hijos. Y esas fallas, ayudarles a fortalecerse, a vencerlas. Las virtudes, a que se reafirmen más en esas virtudes. Tenemos que amar a nuestros hijos, edificar esas fallas, vencer los errores. Pero yo le quiero hacer también una pregunta muy importante. ¿Ama a sus hijos? Va a decirme, sí. Le quiero hacer esta pregunta. Sus hijos, si murieran, ¿van a ir al cielo? No le estoy preguntando si van a la iglesia, porque a veces confundimos esto. A veces yo le he preguntado a algunos hermanos, hermano, ¿y su hijo es algo? No, hermano, mi hijo va a la iglesia desde que eran niños. Es más, nacieron en cuna cristiana. No hay cuna cristiana, déjeme decirle esto. No hay cuna cristiana. Yo no sé cómo hemos permitido que Satanás nos venda esta fantasía de la cuna cristiana. Y dice, ¿por qué Satanás? Porque damos por hecho de que si nosotros vamos a la iglesia y nos casamos en una iglesia X, y ahí cuando nacieron nuestros hijos, nosotros íbamos y ellos desde bebés van a la iglesia, ya damos por hecho que son salvos. Y no es así. No es así. Una ocasión hace muchos años, cuando yo tenía 17 años aproximadamente, le pregunté a un joven, ¿estás seguro de ir al cielo? Y el joven me responde, yo soy de cuna cristiana. Dije, no te estoy preguntando si eres de cuna cristiana. Yo nací en el Evangelio, me dijo, soy de cuna cristiana. No, ¿eres salvo? Ya me bauticé. No, eres salvo. Y ya me pregunta, ¿cómo es eso? Y tuve el bendito privilegio de compartirle el plan de salvación.
de Cristo Jesús, no de la iglesia bautista. Porque déjeme decirle, la iglesia bautista no salva, ni ninguna otra iglesia. No quiero mencionar iglesias para no eludir a nadie o no incluir a nadie. La iglesia no salva. El que salva es Jesús. Sus hijos, los hijos de usted, hermano, van a ir al cielo. No le estoy preguntando, le recalco, que si van a la iglesia. No le estoy preguntando si sus hijos van o fueron a la iglesia. No le estoy preguntando si conocen de la palabra, porque a veces no sé por qué se utiliza mucho, sobre todo en esta zona del norte del país. No, es que ya conoce de la palabra. No se trata de conocer de la palabra. Se trata de conocer al Señor Jesús, que no es lo mismo. Porque déjeme decirle que Satanás conoce la palabra mejor que nosotros. Y va a decir, pero ¿cómo, hermano? ¿Cómo se atreve? Sí, si usted lee Mateo capítulo 4, Satanás utilizó una porción del libro de los Salmos en la tentación contra el Señor Jesucristo. El diablo conoce la palabra. Entonces no se trata de conocer la palabra. Se trata de tener la seguridad de ir al cielo. Si usted ama a sus hijos, va a procurar la salvación del alma de sus hijos. Porque si sus hijos mueren hoy sin Cristo, desafortunadamente van al lugar que la Biblia llama condenación eterna o infierno. Y el infierno no fue inventado por la iglesia, como dicen algunos, para asustar, para ganar adeptos. El infierno fue creado para Satanás y sus demonios. Desafortunadamente el ser humano elige ir al infierno. Dios no manda a nadie al infierno. Déjeme decirle lo siguiente. Dios no envía a nadie al infierno. La gente va al infierno porque quiere ir. Y va a decir, ¿pero cómo está eso? Bueno, le voy a decir por qué Dios no manda a nadie al infierno. Porque Dios envió a su Hijo, Jesús, a morir por sus pecados y a morir por mis pecados. Que resucitó al tercer día y que Él está vivo. Y que Él quiere perdonarle sus pecados para que usted y yo no vayamos al infierno. Dios no quiere que la gente vaya al infierno. Por eso envió a Jesús. El Señor Jesús no tenía ninguna obligación de morir en la cruz por usted ni por mí. Pero Él vino, enviado por su Padre. Él tomó la decisión, dijo, sí, yo voy. El Padre le dijo, ve, hijo, yo voy. Dios no envía a nadie al infierno. La gente va al infierno porque quiere. Entonces usted, padre, usted, madre, está endeudado con sus hijos con respecto a su salvación en Cristo Jesús. Le hago nuevamente la pregunta. ¿Sus hijos son salvos? Usted, padre, ¿sus hijos son salvos? Usted, madre, ¿sus hijos son salvos? Si mueren ahorita, ¿está seguro de que van a ir al cielo? Usted puede decir, ay, hermano, es que mi hijo es muy bueno. Puede ser que sea bueno desde el punto de vista humano, pero la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Sus hijos han pecado, mis hijos han pecado. Merecen la condenación eterna porque cada pecado es una ofensa contra Dios. Si sus hijos mienten, si sus hijos tienen malos pensamientos, si sus hijos tienen la facultad de decir groserías, han pecado. Nuestros hijos han pecado. ¿Qué necesitan? A Cristo como Salvador personal. Ama a sus hijos. Usted debe guiarles en el camino de la salvación. La iglesia es un brazo que el Señor utiliza, pero nosotros como padres tenemos la obligación de guiar a nuestros hijos en su salvación en Cristo. Así es que haciendo una recapitulación, usted padre, usted madre, yo como padre, mi esposa como madre, estamos endeudados con nuestros hijos en proveerles. Estamos endeudados con nuestros hijos en instruirles. Estamos endeudados con nuestros hijos en educarlos.
Estamos endeudados con nuestros hijos en criarlos. Y estamos endeudados con nuestros hijos en amarlos. El amor no es apapacho, abrazo y beso nada más. El amor es proveerles todo lo que ellos necesitan, aunque a veces no les guste a ellos o no nos guste a nosotros. El amor verdadero disciplina. El amor verdadero instruye. El amor verdadero cría a los hijos. El amor verdadero educa a los hijos. Por eso quise terminar con el amor verdadero de nosotros como padres. Guía a nuestros hijos a la salvación en Cristo Jesús. ¿Qué le parece si hoy en esta tarde analizamos nuestra vida y vemos en qué hemos fallado? ¿En qué cosas o en qué asunto aún estamos endeudados con nuestros hijos? Algunos ya terminaron quizás. Algunos todavía están en el proceso. Algunos van a empezar. Algunos de los que nos están viendo, que a lo mejor les falta tiempo para entrar a este proceso. Pero ya es desde ahorita necesita ir pensando en estas cosas. Así es que, ¿qué le parece si hacemos una oración y le decimos al Señor, Señor, perdóname, porque no he cumplido mi parte como padre, como madre? Perdóname porque he fallado, porque no he disciplinado a mi hijo, no lo he criado como debería, no lo he amado, porque mi hijo aún no es salvo. ¿Y qué le parece si usted, que aún no tiene a Cristo Jesús en su corazón, si usted no está seguro de ir al cielo, le tengo una buena noticia? Jesús le ama y por eso murió por usted. Y al tercer día resucitó. Y Él quiere salvarle a usted. Dios no quiere, ni el Señor Jesús quiere que usted vaya a la condenación eterna, al infierno. Él quiere salvarle. Y lo único que usted necesita hacer es abrirle su corazón a Jesús. ¿Le gustaría abrirle su corazón al Señor Jesús hoy en esta tarde? Vamos a hacer una oración. Señor, en esta hora te agradezco que has sido bueno con nosotros. Señor, en medio de las dificultades, de los problemas de salud que tenemos, has sido bueno, Señor. Eres bueno con nosotros. Te rogamos en el nombre de Jesús que perdones nuestros errores. Yo he cometido muchos errores como padre, muchos, y te pido que me perdones, porque en algunos momentos he fallado. Señor, te pido por las personas que necesitan en este momento arreglar cuentas contigo con respecto a su deuda con sus hijos. Y también, si hoy en esta tarde hay alguna persona que nos está viendo y necesita tu salvación en Cristo, que hoy pueda ser ese momento, el momento aceptable de salvación, en el nombre de Cristo. Así, con sus ojos cerrados, yo le invito, en el nombre de Jesús, que si usted necesita a Cristo en su corazón, le pida a Jesús que le perdone y le salve. Usted dígale a Jesús la siguiente oración. Dígale al Señor Jesús: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado. Yo te abro la puerta de mi corazón. Quiero que por favor me perdones. Quiero que por favor me salves. Quiero que por favor me lleves al cielo en lugar de que yo vaya al infierno. Y te doy las gracias porque diste tu vida por mí en la cruz y porque al tercer día resucitaste. Gracias, en el nombre de Cristo. Amén. Si usted hoy en esta tarde le ha pedido a Jesús que entre a su corazón y le salve, le pido y le ruego que me lo haga saber a través de un mensajito ahí, a través de Facebook. Y también a los hermanos que nos están viendo, pues que puedan mandarnos un mensaje de dónde nos han estado viendo. Le rogamos al Señor que Dios le bendiga también y le siga fortaleciendo.
El Señor, pues no sabemos cuándo vendrá, quizás viene pronto, pero mientras el Señor nos tenga, tenemos que seguirle sirviendo. Mientras estemos con vida aquí en la tierra, seguirle sirviendo. Le rogamos, hermanos, que sigan orando por nosotros, por mi esposa y su servidor, por mi estado de salud. Mañana, si Dios nos permite, estaremos yendo a la clínica, al hospital más bien, para ver al oncólogo y ver algunos estudios que me hicieron este viernes pasado, y pues ver si es necesario seguir con quimioterapias o ya con esas, aunque todavía faltan las radioterapias, y pues ver qué es el paso siguiente en cuanto a mi tratamiento con respecto al cáncer. Rogamos de sus oraciones y que Dios pueda seguir proveyéndonos para necesidades que tenemos, que Dios pueda darnos lo que necesitamos. Bueno, el Señor nos ha ido poco a poco proveyendo, vamos saliendo de algunas necesidades, y rogamos de sus oraciones por esto, y asimismo también que Dios pueda fortalecer a nuestra sociedad con respecto a la pandemia que se está librando en este momento, que Dios pueda sacarnos adelante de estas situaciones. Hermanos, que Dios les bendiga, amigos, que Dios les bendiga, y estamos a sus órdenes. Dios les bendiga. Nos vemos.